Listo, hoy 25 de abril, empezamos la asignatura Hormigón 2 con la asistencia. Ayala, Presente. Aña, Presente. Aña, Presente, ingeniero. ok. Baque, Presente, ingeniero. Buen día. ok, buen día, Baño, Presente. ok, Bolaños, Presente. Bone, no está Bone, Cando, Cando, tampoco está. Carrera, Carrera, buenas tardes, buenos días. Presente. Castro, está bien, ok. Castro, Presente, ingeniero. ok, buen día. Chin, Presente, ingeniero. listo. Coello, Coello, En el 23, ingeniero, no el 25. Coello, Díaz, Presente, ingeniero. ok. Gaspar, Gaspar, correcto. Ya me di cuenta. No está Gaspar. González, Presente, buen día. ok. Guerrero, Díaz, Presente, ingeniero, buenos días. Díaz, Guerrero Sá, no se encuentra Guerrero Sá. Bien, Guillén, no está. Guzmán, Presente, ingeniero. ok. La Torre, Presente, ingeniero. Yo no falté la clase anterior, ingeniero. Yo llegué fue un poquito tarde a la presencia. de que ya un ratito, tranquila. Esta es La Torre, ¿verdad? Sí. Ah, sí, sí, tranquila, ya me percaté. Martínez, Martínez, Mesa, Presente, ingeniero. ok, buen día. Mite, Mite, está Mosquera, Presente, ingeniero. Buenos días. sí, un ratito ahí Olvera, Presente. sí. Tega, Presente. ok. Panta, Presente, buenos días, Panta. Peña Herrera, Presente, buenos días. Pilatuña, Pilatuña, no está Pozo, Presente, ingeniero. Puertas, Presente, Puertas. ok. Quinde, Presente, ingeniero. ok. Reina Páez, no está Reina Páez. Reyes Carrillo, Reyes Carrillo no está. Reyes Merino, Presente, ingeniero. Buen día. Merino, Reyes,
Reyes Merino. ¿Cuál es? Ya listo. Serrano. Presente, ingeniero. Ingeniero Cuello. El último. Solórzano. La cámara activada. Solórzano. No está. Tamay. Presente, ingeniero, también. Vera. Buenos días, presente. Ok. Villegas. No está. Zambrano. No está. Zumba. Buenos días, presente. Ok. Y lo que voy a hacer es Ingeniero, ¿usted me puso asistencia? un momento. Listo. Dile que sí estoy, que estoy alzando la mano. ¿Cómo dijo? A ver, repita que no le escuché. ¿Cómo Sí dijo? está. Bueno, está grabado. El compañero Villegas sí está en clases. Está grabado, yo reviso. No se preocupe. Ahora sí, lo que faltaban en la lista. Buen día, ingeniero. ¿Quién? Buen Arias. Cuello. A ver, digan su nombre con claridad, porque ni se les entiende. Buen Arias, ingeniero. ¿Quién más? Villegas, ingeniero, sino que no le funciona el audio al compañero. Más. Martínez, ingeniero, buenos días. Disculpe. ¿Quién más? Cuello, ingeniero. Ya, pues, ok. Ingeniero, buen día. Diga. El compañero Cando Cali está escribiendo por el chat de Zoom que por favor le ayude con la asistencia. Ya, gracias. Conectan y no hablan, ¿no? Entonces, es un problema. Tienen que solamente en el chat. Tienen que participar, más aún en la asistencia. Claramente ya les he repetido. Bueno, no importa. A ver, ya yo reviso el video. ¿Alguien dijo algo por ahí? O si yo reviso el video yo mismo también. Ingeniero, ¿Qué? buenos días, disculpe. Yo también estaba alzando la mano para lo de la asistencia. Estoy preguntando. Rey. ¿Quién falta? Si pregunto, tiene Guerrero también, ingeniero. ¿quién es usted?
Guerrero. Guerrero ya también. Ok. Listo, ya subí una tarea. Entonces, esa tarea tiene que estar lista para la siguiente semana, día miércoles. Ya les puse ahí la fecha, inamovible. No hay excusas tampoco. Y presentaciones tardes pues no serán aceptadas. Están las instrucciones en el PDF de la tarea. Y adicional están las condiciones para la calificación. Buena presentación, desarrollo completo, gráficos, orden, etc., ¿no? Eso será calificado o afectará la nota, independientemente de si tiene bien realizado o no. Es decir, debe tener bien realizado, y si no tiene una muy buena presentación, pues eso le disminuirá la nota. Ya, entonces, vamos a compartir. ¿Se lo sube individual o no por grupo? Buena pregunta. Se sube, lo pueden hacer en grupo, pero se sube y cada uno lo sube. Ya. Listo, la semana pasada, o en la clase pasada, y el día miércoles tenemos lección. El día miércoles que viene tenemos lección hasta lo que veamos hoy. Ya, bien. Ahora sí, continuamos. El día de la clase pasada, el día miércoles, nos quedamos aquí, ¿no? En el detalle de acero de la zapata calculada, pues, ¿no? Diseñada. El diseño me llega hasta la determinación del diámetro de la barra, el diámetro de la varilla, el diámetro del refuerzo y la distancia o separación a la que van a estar cada una distribuidas, ¿no? Bien, algún compañero indicó en la clase pasada que hizo una pregunta en cuanto al ancho escogido, ¿no? Bien, entonces indicábamos que ese ancho escogido ayudaba, ¿no? a la revisión por la combinación de carga axial más la carga sísmica, es decir, un momento. Por lo tanto, el del análisis estructural para el sismo en el sentido X se tiene lo siguiente. En la combinación en la que tenemos carga vertical más carga sísmica, tenemos una carga de 232 toneladas y un momento en el sentido X, es decir, usted aquí tiene ya su zapata y el momento en este sentido, ¿sí? El momento en ese sentido va a ser de 12 toneladas por metro. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Estas son solicitaciones que llegan a la cimentación. La cimentación llega, la carga, estamos viendo aquí, y llega también el momento en este sentido. Este momento va a generar que la distribución de esfuerzos bajo o en contacto con la base de la zapata sea de una forma trapezoidal, cuyo esfuerzo máximo va a estar en el sentido en el cual el momento está actuando, ¿sí? Y el esfuerzo mínimo va a estar en el sentido opuesto al máximo, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? ¿Qué está haciendo esto aquí? Esto lo que está haciendo es, ratito, ¿sí? El momento actúa así, por lo tanto va a tratar de girar en esta posición la zapata y acá la va a tratar de levantar. Por
lo tanto, el diagrama de esfuerzos aquí en la base es de esta manera, ¿no? De todas formas, estos valores se calculan. Esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo. Estos valores se calculan. ¿Sí? ¿Cómo se calculan? Ustedes ya saben en cimientos. ¿Sí? Si pasaron cimientos es porque saben. De todas maneras, aquí les presentamos las ecuaciones, ¿no? En la que tenemos que la fuerza dividida para el área de la cimentación más el momento por CY sobre la inercia en Y. Sí, esto por resistencia a materiales ya sabemos que es la inercia en el sentido Y va a ser igual a la base en ese sentido por la altura en ese sentido al cubo entre 2 y C, ¿sí? Por resistencia de materiales sabemos que es la distancia que existe entre el borde superior hasta el centroide de la figura. Si la figura es simétrica en ese sentido, C va a ser la mitad de la altura, ¿no? O de la longitud. Esto va a ser C. Si no fuera simétrica, entonces un C va a ser mayor que otro, ¿no? El C top va a ser mayor que C bottom o viceversa, dependiendo de cómo lo esté analizando. Entonces, aquí tenemos la siguiente figura, ¿no? El sismo actuando en este sentido, la inercia que va a resistir, la inercia de la zapata que va a resistir este momento, ¿sí? Va a ser la inercia en Y. Inercia en Y, cuya base es esta, cuya altura es esta. Y C es la distancia, como lo habíamos indicado, entre el borde y el centroide de la figura, ¿no? Entonces C. Aquí está. C, C. Eso como recordatorio, ¿no? Con esos datos se obtiene el esfuerzo máximo que induce la estructura por la combinación de carga más sismo a la cimentación. Por lo tanto, vamos a tener un momento de 20.62 toneladas metros cuadrados. 20.62 toneladas metros cuadrados. Y el esfuerzo mínimo es la misma ecuación con el signo negativo, ¿no? Lo vemos acá. Aquí tenemos esfuerzo mínimo. La misma ecuación, carga dividida para el área menos el momento por CY, es decir, el valor de C en correspondencia con la dirección del sismo y la inercia resistente en concordancia con el actuar del sismo, ¿no? Entonces tenemos un esfuerzo máximo de 20 y un esfuerzo mínimo de 17. Estos valores son en condiciones sísmicas, es decir, solicitaciones de carga más combinación sísmica. Para compararlo, ¿no? Esto tenemos esfuerzos. ¿Listo? Esfuerzos. Tiene que ser menor que el admisible. Pero en sismo viene a ser el esfuerzo con la combinación sísmica, tiene que ser menor que el esfuerzo admisible por sismo, ¿no?
En esta condición, considera al esfuerzo admisible calculado incrementado un 33% y se compara, ¿no? Por lo tanto, el esfuerzo máximo, que es 20, aún es menor que el esfuerzo admisible por sismo de 24 casi, ¿no? Y el esfuerzo mínimo determinado sigue siendo menor que el esfuerzo admisible por sismo calculado. Por lo tanto, hemos determinado que lo siguiente. Como se puede observar, el esfuerzo máximo de contacto es ligeramente menor que el esfuerzo admisible por el sismo. Esto establece que la cimentación es estable en una condición de evento extremo o evento sísmico y que el análisis es satisfactorio para la acción sísmica en el sentido X. Revisamos en el sentido Y, ¿no? Estos datos ya sabemos de dónde los obtenemos, del software, ¿sí? Tanto el momento último con la combinación sísmica y la carga axial por la combinación sísmica. Asimismo, en este caso tenemos el sismo actuando en Y. Este sismo que actúa en Y, ¿sí? De esta manera va a tratar de girar la cimentación en el sentido en el que está actuando el momento y va a tratar de levantarla en el sentido opuesto, ¿no? Por lo tanto, aquí se va a generar la mayor presión, contacto, y acá la mínima. El sismo que actúa en este sentido, ¿sí? La inercia resistente de esta sección de plinto, de zapata aislada, va a ser la inercia en X, cuya base es esta y altura es, por lo tanto, la inercia va a ser igual a la base por la altura al cubo entre 12, ¿no? Fórmula estática de resistencia material. Y el valor de C es la distancia que existe entre el centro de gravedad o el centroide de la figura hasta las caras del elemento, ¿no? Eso es C. Aquí está en el gráfico. Entonces los valores obtenidos con estas condiciones de solicitaciones sísmicas y carga son 21 toneladas, 21.28, el máximo, 17.1 el mínimo, y el esfuerzo admisible por sismo, repetimos, el esfuerzo admisible o incrementado 1.33%, es decir, un 33%. 1.33 es un incremento del 33%. Entonces, este dato, ¿sí? El esfuerzo de contacto por sismo, tanto en X como en Y, menor que el esfuerzo admisible del suelo por sismo. Eso nos indica, y llegamos a la conclusión, la misma conclusión que en el sentido en X, ¿no? Los esfuerzos máximos y mínimos inducidos o de contacto al suelo son menores que el esfuerzo admisible del suelo por sismo. Esto establece que la cimentación es estable en condición de evento extremo y el análisis es satisfactorio
por la acción o para la acción sísmica en el sentido Y. Bien. Con esto terminamos el diseño de zapatas aisladas cuadradas. Ahora vamos a revisar zapatas aisladas rectangulares. ¿Ya? Primero vamos a revisar una condición. ¿No? Aquí esto, esta imagen se me fue. Un minutito. Ingeniero, ¿y si no cumple la condición de sismo? ¿Qué cree usted que debe hacer? Piense. No se le ocurre nada. El rediseño del acero. ¿Qué cosa? Rediseño del acero. No. Ya les explico un ratito. Está bien, pero debemos analizar las ecuaciones también para poder dar una respuesta un ratito. Partimos ya. Ya, listo. A ver, mire usted. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es su apellido? Guzmán, ingeniero. Ya ver, Guzmán. ¿Qué dijimos en la clase pasada que teníamos que cumplir para poder empezar a chequear o determinar el valor de D para resistir el cortante y luego para empezar con el diseño de acero? ¿Qué dijimos? Usted estuvo en clase, ¿verdad? Sí, No, ingeniero. sí estuvo, ¿verdad? A ver, ¿qué dijimos? ¿No se El acuerda? valor de D era, el principio que asumíamos era el... No. ¿Qué indicamos que se debe cumplir para proceder con con la determinación del valor de D, que es el peralte efectivo que va a resistir el cortante? Pero antes de empezar a eso, ¿qué indicamos que se debía de cumplir? Que los factores de demanda sean menor que la capacidad. Perdón, ¿qué cosa? Que Que los la factores demanda, de demanda sean menor que la capacidad. Los factores. no, que la demanda debe ser menor que la capacidad. Ok. La demanda, pero ¿en términos de qué? En términos de fuerza, en términos de momento, en De términos esfuerzo, de qué? ¿De qué de es? esfuerzo. De esfuerzo, correcto. Ya, entonces sí, ahí entre todos tres llegaron a la respuesta, ¿no? Se debe chequear que se cumpla con la filosofía de diseño en la que el esfuerzo debe ser
el esfuerzo de contacto, es decir, el inducido por la estructura al suelo, debe ser menor que la capacidad o el esfuerzo capaz del suelo. Entonces, en este caso nosotros chequeamos que 21 o casi 22 toneladas, no, perdón, un ratito, no es esta, es la de acá. Nosotros revisamos, no la tengo. Aquí está. Sí, sí la tengo. Bien. Nosotros revisamos que el esfuerzo de contacto, que es el que induce la estructura a la cimentación, ¿sí? En este caso 16 o casi 17, tiene que ser menor que el esfuerzo que resiste el suelo, ¿no? Entonces, ¿cuánto resiste el suelo? El suelo resiste 18 toneladas. Usted le va a inducir 17 por cargas de servicio. Por cargas de servicio. ¿Ya? ¿Qué indicábamos? Si esto no se cumplía, ¿qué pasaba? Si el esfuerzo de contacto es mayor que el Q permisible o que el Q admisible del suelo, ¿qué debíamos hacer? Si esto No se... se modificaba el tamaño de la zapata. ¿Cómo? Por así. No se modificaba el tamaño de la zapata. Se buscaba otro valor para la base. Para ver. No se modificaba el tamaño, sino otro valor. ¿Qué valor? O sea, ahí no volvíamos a analizar y encontramos otro valor de la base para aumentar el área de la zapata. Ya, a ver. Cuando más que otro valor, cuando este chequeo rápido no se cumple, cuando el esfuerzo de contacto es mayor que el permisible, ya esto lo explicamos en la clase anterior. No sé qué pasa. Indicamos que el ancho B debe aumentar, porque a mayor ancho, menor va a ser el esfuerzo de contacto, lo que va a recibir el suelo, ser menor. Pero nosotros garantizamos mediante el procedimiento garantizamos obtener un B que resista lo justo, ¿sí? Un B que resista lo justo por cargas de servicio. Pero al final tenemos que chequear no solamente las cargas de servicio, sino los esfuerzos debido al momento y el momento generado por el sismo. Entonces, en función a eso, a lo que nosotros determinamos como justo, es decir, este valor es justito para resistir la demanda. Pero no nos queremos quedar en lo justito, queremos también chequear qué pasa con el sismo. Por lo tanto, a este valor calculado, escogíamos un inmediato superior en términos en términos de 10, ¿no? Qué sé yo, aquí me fui unos 13 centímetros más adelante, ¿no? Puede probar con 10, puede probar con 15, usted al final tiene que chequear cuál es el que le va a cumplir. Pero nosotros indicamos que de aquí para abajo, no. De aquí, perdón, yo hice para abajo como que estuviera haciendo otra cosa. De este valor hacia abajo, no. De este valor hacia arriba, ¿sí? Tampoco sobredimensionando las cosas, sino que un valor razonable, ¿no? Un valor razonable para llegar a cumplir. Pero esto es lo mínimo. Entonces, como este chequeo inicial fue en condiciones de servicio, es decir, no teníamos sismo, al final hacemos el chequeo por sismo. Hacemos el chequeo por sismo. Y esto también va a depender mucho del sismo. Entonces, en este chequeo por sismo nos dimos cuenta que ya el esfuerzo de contacto anterior por cargas perpendiculares, es decir, por cargas gravitacionales, era un esfuerzo uniforme. Con sismo ya no es uniforme. Con sismo
usted tiene un trapecio. Y ya expliqué por qué se forma el trapecio. Entonces, este momento va a generar nuevos esfuerzos de contacto, uno máximo y uno mínimo. Este esfuerzo de contacto máximo y mínimo debe compararse, pero con la resistencia admisible del suelo o el esfuerzo admisible del suelo, el que por sismo gana, condiciones sísmicas gana un 33%. ¿Ya? Si esto no llega a cumplir, y con base en lo que hemos mencionado, Guzmán, ¿qué cree usted que debemos hacer? A ver, Guzmán, usted nos hizo la pregunta. ¿Qué cree que debemos hacer entonces? Sería con el tamaño. ¿Tamaño de qué? Tamaño de la zapata. ¿Qué hace con el tamaño de la zapata? Utilizar el valor máximo que nos dé para la filosofía de diseño. Con ese valor utilizarlo. Utilizar el valor máximo. O sea, por ejemplo, al principio que había salido 3.3 y asumir, 337.5. ajá, por ejemplo, hacer los cálculos y utilizar el valor que me dé como el límite al permisible del suelo en este caso, si es que no me cumple. Ampliar la base, se puede decir. Ampliar la base, ¿verdad? Sí. Ya, esa es la respuesta. No, ustedes no entiendo por qué tantas vueltas. Si este es el mínimo y usted con criterio adoptó un valor un poco mayor y este no le cumple porque le está dando 20, ¿sí? Y al final usted soporta 24. Imaginemos que esto no le hubiera dado 20, le hubiera dado 25. Se pasa con 1. Entonces, lo que yo tengo que hacer es disminuir este valor máximo, lo tengo que disminuir. No voy a aumentar esto, a no ser que cambie todo el suelo, ¿no? Esto no lo voy a aumentar. Tengo que disminuir lo que puedo controlar, que es esto. ¿Cómo lo disminuyo? Aumentando. Ya, si ya el 3.5 no me cumplió, entonces pruebo 3.6 o 3.55. Y aquí este denominador aumenta. Por lo tanto, al aumentar el denominador, evidentemente, este valor, este factor o este término va a disminuir. Y el aumento de B va a estar directamente relacionado ¿a qué? Al valor de C y al valor de la inercia, del cálculo de la inercia. Cálculo de la inercia, ¿sí? Esa es la respuesta, ese es el análisis. ¿Sí quedó claro? La respuesta está en las ecuaciones. Ahora, no solamente usted va a cambiar aquí y ya me cumplió, ¿no? Usted, ese valor con el que aquí usted inicialmente le cumple, es decir, ya le cumple con 360. Con 360 ya esto vuelve a ser 20 y lo de acá es 24, ¿no? La resistencia. Ya. Usted tiene que regresar acá. Tiene que regresar aquí. Y a partir de aquí, ya no es 3.5, ahora es 3.6. Y de ahí vuelve a calcular todo. Evidentemente, le va a variar en algo, le va a variar el momento del momento de la demanda para calcular el acero y por ende va a variar en algo el acero. ¿Sí? Ahora dirá ingeniero, pero ¿por qué tanta vuelta? No, no es tanta vuelta. Es
el procedimiento, que si usted quiere también puede hacer lo siguiente. Usted puede llegar aquí, le llega a este valor, ¿sí? Y puede ir a revisar los esfuerzos máximos. Puede ir a revisar los esfuerzos máximos, ¿sí? Si ya con ese valor los esfuerzos máximos le cumplen, es decir, el esfuerzo máximo es menor aún que el esfuerzo admisible por sismo, entonces el B que escogió es óptimo y ahora sí arranca a hacer el cálculo. Ahora sí sigue con el cálculo, ¿ya? Puede hacer eso o lo chequea al final, como quiera. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ok, listo. Continuamos con las diseño de zapatas aisladas para columnas rectangulares. Perdón, para columnas, en este caso zapata rectangular. Entonces tenemos ciertas consideraciones a tomar, nada del otro mundo, pero el procedimiento es casi igual a no ser de ciertas cositas, ¿no? Entonces veamos un par de puntos. Tenemos las zapatas aisladas, pueden ser de planta rectangular y la columna tiene una forma rectangular muy pronunciada. O si el espacio disponible para una zapata obliga al proyectista a usar una forma rectangular. El procedimiento de diseño casi idéntico al usado anteriormente, es decir, el que vimos en la clase anterior. Punto C, luego de calcular el área requerida, es decir, de chequear el tema de los esfuerzos, de determinar un valor de B, cuya área cumpla la condición de que la demanda debe ser menor que capacidad en términos de esfuerzos, y se determinan los peraltes requeridos para soportar la demanda por corte en uno y en dos sentidos, ¿no? Luego de que tenemos garantizado el peralte necesario para resistir el cortante, debemos calcular el acero de refuerzo en la dirección larga y distribuirla uniformemente en ese sentido, ¿ya? Una vez que tenemos chequeado el cortante, el D por cortante, tenemos una zapata rectangular. Vamos a determinar el refuerzo en la dirección larga y lo distribuimos uniformemente. Es decir, vamos a determinar este refuerzo de aquí y lo vamos a distribuir uniformemente. Luego, para la dirección corta, el apoyo proporcionado por la zapata a la columna se concentra cerca de la mitad de la zapata, ¿sí? Por aquí, evidentemente, se concentra el apoyo. Por lo que el momento en esta zona también se va a concentrar cerca del apoyo en la columna, pues, ¿no? Dicho eso, el código ACI establece lo siguiente. Para el refuerzo en la dirección corta, léase bien, una porción, una porción del refuerzo total. Miren, el refuerzo total se lo representa, perdón, la porción del refuerzo se lo representa como gamma S. Entonces indica que para el refuerzo en la dirección corta, la porción del refuerzo total, gamma S, es decir, un porcentaje del acero total, debe distribuirse uniformemente en una franja. Voy a dibujarla de nuevo.
dibujar. Ah, no, aquí está. Acá está, ya está dibujado. Rayado. Miren, ya tenemos el acero en este sentido, ¿no? El longitudinal que está siendo distribuido uniformemente en la ratito. Déjame borrar esto. Aquí está, aquí está. Ahí tenemos el acero que está siendo distribuido uniformemente. Ahora, en la dirección corta, como sabemos que la mayor parte del momento se va a concentrar cerca de la base de la columna, entonces tenemos que calcular un porcentaje, es decir, calculamos el acero necesario, pero un porcentaje de este debe ser distribuido en una franja, esta franja que está con un hash verde, en una franja de ancho igual a la longitud del lado corto. Es decir, una franja cuyo ancho sea igual a la longitud del lado corto. ¿Sí? Centrada con respecto al eje de la columna. Es decir, si este es 2.5, perdón, repito. Si este es 2.5, aquí trazamos el eje de la columna y distribuimos 1.25 y 1.25. En esta franja distribuimos una porción del acero de refuerzo. Distribuimos aquí, aquí. El resto del refuerzo requerido en la dirección corta va a ser 1 menos gamma, es decir, el 100% del acero menos el porcentaje que ya ocupé en la franja central, debe ser distribuida de manera uniforme en los anchos que están faltando de colocar acero. Es decir, aquí, aquí, aquí y acá, acá y acá. Esta disposición está en el código ACI en la sección 13.3.3.3. Entonces, el gamma S es la porción del refuerzo total en el sentido corto, 1 menos gamma. S es la porción restante del refuerzo. B es la longitud del lado corto. Y L, la longitud del lado largo de la zapata. ¿Una pregunta? Bien. Aquí el gamma S, ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular con la siguiente ecuación, ¿no? 2 entre beta más 1. ¿Y qué es beta? Beta es la relación entre el lado largo de la zapata y el lado corto de la zapata. La relación entre los lados de la zapata, el lado largo entre el lado corto, es beta. Y con beta calculamos la porción o el porcentaje de acero que debe estar distribuido en la franja central, donde se concentra mayormente la carga que llega a la cimentación de este tipo. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a continuar entonces con diseño de la zapata rectangular. Y tenemos
una zapata, se desea diseñar una zapata rectangular considerando los siguientes datos. Vamos a suponer que la base de la cimentación se encuentra a 1.5 metros por debajo de la rasante. Es decir, perdón un ratito, ya. Es decir, la zapata, ¿sí?, se encuentra a 1.5 medido desde la rasante, es decir, el terreno natural. De aquí hasta el fondo vamos a tener 1,5 metros. Bien, nos dan como dato, tenemos el estudio de suelos que nos indica que tenemos a esa profundidad un esfuerzo admisible de 19.55 toneladas sobre metro cuadrado. El F'C de 280, el gamma del hormigón 2.40 toneladas metro cúbico, el gamma del suelo 1.6 toneladas sobre metro cúbico, tenemos carga muerta 84 toneladas, carga viva 68 toneladas, el ancho o las dimensiones de la columna en el lado, en el sentido X, es decir, aquí, Y, Y, ya, ambos son de 0,46 metros, es decir, 46 centímetros. Eh, la altura de la zapata la vamos a asumir inicialmente. Inicialmente asumimos una altura de zapata, ¿sí?, de 0.6. El recubrimiento, recuerden que en cimentaciones tenemos un rango entre de mínimo 5 centímetros y de ahí es lo que usted quiere usar, pero por lo generalmente hasta 8 centímetros. Mínimo 5. Entonces hemos escogido un recubrimiento de 8 centímetros. Ya, entonces la altura que le va a quedar entre el terreno natural y la cara superior de la zapata va a ser de la diferencia, pues, ¿no? 1.60, 1.60 menos 0.60, a ver, perdón, 1.50, perdón, 1.50, 1.50 menos 0.60, entonces aquí me queda 0.90 metros. Con esos datos usted arranca. Con esos datos usted arranca el análisis. Y lo primero que tenemos que hacer es chequear las cargas de servicio y las dimensiones de la zapata rectangular. Entonces tenemos, vamos a asumir un 10% del peso de la cimentación, del peso muerto más la carga viva, es decir, el 10% de la carga de servicio, y esto me da 15.2 toneladas. Por lo tanto, la carga de servicio inicialmente
va a ser la sumatoria de la carga muerta más la carga viva más el peso de la cimentación que se está asumiendo. Y esto nos da un dato, un valor de 167,2 toneladas. Con este valor vamos a determinar un área. Esta área, ¿sí? Se determina dividiendo la carga calculada, el peso o la carga de servicio calculada sobre el esfuerzo admisible del suelo. Esto nos da 8,55 metros cuadrados. Aquí calculamos el ancho B, ¿sí? Y esto nos da 2,30 metros. Espérenme un minutito. Un minutito. Ah, ya, sí. Bien. Entonces, el área nos da 8,55 metros cuadrados y B nos da 2,30. Dirá, ingeniero, pero ¿de dónde sacó esa forma? Fácil, ¿no? Usted tiene que asumir también lo que indicamos. No, usted tiene que asumir lo siguiente. Si usted tiene un área, evidentemente, el área de un rectángulo es base por longitud. Pero la longitud no la está asumiendo. No, la longitud, perdón, la longitud son dos variables y usted solo necesita trabajar en términos de una variable. Entonces usted a L le dice, yo quisiera que L sea 2 veces B. No, ingeniero, 2 veces es mucho. Bueno, 1,5 de B. No, muy poco, más. Entonces, 3 veces B, lo que usted quiera. Pero esto ya usted lo asume, ¿sí? Más o menos con criterio y en función de la geometría que tenga en la arquitectura, ¿sí? Entre los ejes estructurales también, que ya estén definidos, más o menos tiene que ver allí qué factor escoge para acompañar a B y poder determinar un valor de L. Entonces, en este caso hemos indicado que L es 2 veces B. ¿Sí? Entonces, A sería igual, el área va a ser igual a la base por la longitud, que es 2 veces B. Por lo tanto, el área es igual a 2B cuadrado. Por lo tanto, B va a ser igual a la raíz de A sobre 2. Y es esta la ecuación que está aquí. Entonces, con esa ecuación y esa consideración, tenemos el valor de B. En este caso nos da 2,7 centímetros, es decir, 2 metros 7 centímetros. Nosotros estamos asumiendo, usted asume un valor un poco mayor, 2,30. Y en L tenemos que L sabemos que es 2 veces B, entonces nos da un valor de 4,13. Nosotros estamos escogiendo 4,40, ¿no? Y usted dirá, ingeniero, pero ahí no le cumple que L es 2 veces B, debería ser 4,60. Yo le digo, sí, está bien, no cumple. Esa condición es inicial. Esa condición es inicial. Al final del día, estos dos valores me satisfacen, ¿qué cosa? El área requerida. El área requerida. Bien, entonces hemos escogido aquí un valor de 2,30 y acá de 4,40. Ingeniero, o sea, para asumir yo B y L, al final el área que ya saco con los valores asumidos tiene que ser mayor al área inicial que calculé.
Sí, correcto, correcto. No hay, por ejemplo, una regla que digo, le sumo 0.1, 0.2, sino que yo lo sumo, obviamente no voy a asumir una exageración, pero Sí, no hay una regla, no hay una regla. ok, ingeniero, por eso. Ok, bien, muy buena pregunta. Sí. Al final del día, el área tiene que ser igual o mayor que la requerida, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué asumo esto? Porque vamos a revisar qué pasa con ya las dimensiones que estoy asumiendo con el peso de la estructura. Entonces, ya nosotros sabemos calcular el peso de la zapata, peso de columna, peso de relleno, ¿sí? Sencillito. Sumamos, ¿sí? Con los valores que tenemos aquí, sumamos y tenemos el peso total de la cimentación. Ahora va a ser 29,60. Si sacamos una relación en porcentaje del peso de la cimentación respecto de la carga de servicio, que es carga muerta más carga viva, vamos a tener que la cimentación está pesando aproximadamente 20% de este valor. 20% de este valor. Eso es como un dato. Bien. Y ya con el peso de la cimentación, calculamos nuevamente, ¿qué cosa? Eh, el peso real, ¿sí? De la carga de servicio, en la que se incluye a la carga muerta más la carga viva y más el peso de la cimentación. Esto nos da 181 toneladas, ¿no? 181,6 toneladas. Recalculamos, miren, con este peso, recalculamos la nueva área requerida en la que se toma en cuenta el peso de la cimentación real y chequeamos cuál va a ser nuestra área. Entonces, nuestra área, si se dan cuenta, nos dio 9,30 metros cuadrados, mayor que 8,55, un poco mayor, ¿sí? Que 8,55, pero menor, si se dan cuenta, 2,30 por 4,40 me da 10,12. Aún así, el área requerida es menor que el área con las dimensiones que he asumido. Entonces, estamos bien por ahí. Pero de todas maneras, veamos qué dimensiones nos salen. Con esta nueva área, reviso el ancho B y me da 2,15. 2,15. Ok. Yo asumí 2,30. 15 centímetros, un poquito más. Siguiente. Acá tengo L 4,31 y aquí tengo 4,40. Entonces, aquí son 9 centímetros más, ¿sí? Yo aquí indico con qué B y con qué L me voy a quedar. Entonces, aquí podemos ver si tenemos 2,15 y yo tengo acá 2,30. Veamos si me quedo con 2,20. Ya, veamos nada más qué pasa. 2,14, 4,29, 4,40. Ya, entonces tengo 2,20 y 2,44. ¿Qué me da aquí? Bueno, aquí también podría, ¿no? Veamos, 4, dejémoslo casi al límite. No me gusta dejar las cosas al límite, pero veamos, probemos. Ya, 4,35 queda 4,29, 6 centímetros más y 6 centímetros más en ambos, ¿no? Bien. Entonces, ¿con qué me voy a...? Ah, ya, las condiciones de B son las siguientes. Si el B que calculé, si el B que calculé considerando la carga de cimentación, la real, va a ser menor que el B que asumí, entonces quédese con el B asumido. Pero si el B que calculé considerando el peso de la cimentación es mayor
que el B asumido, entonces quédese con el B que calculé, con el B que obtuve aquí, ¿sí? Lo mismo para L, y ya me quedo con 2.20 y 4.35 como dimensiones de esta zapata. Reviso el esfuerzo de contacto y tengo que la carga de servicio, en la que ya estoy considerando la carga de la cimentación, dividida para el área de la cimentación B por L, voy a tener un esfuerzo de contacto de 18.81 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Cuál es el esfuerzo admisible del suelo? 19.55. Aún el suelo resiste más que el esfuerzo de contacto, ¿no? ¿Cuánto más? 19.55 menos 18.80, 0.75 toneladas más, casi nada, ¿no? Pero bueno, llevemos al límite esto. Miren que aquí están las cargas de servicio. Siguiente, tenemos el esfuerzo de contacto con cargas mayoradas. Esfuerzo de contacto con cargas mayoradas, en la que ya consideramos la carga última, los factores de carga, factores de incremento de carga, para carga muerta y para carga viva. Asimismo, lo mismo que hicimos con el paso anterior, ¿no? Lo diferente es aquí determinar las dimensiones, pero de aquí en adelante es lo mismo. Miren, determinamos el P total, la carga total, pero mayorada, ¿sí? La carga de contacto mayorada, perdón, la carga mayorada, y con ella determinamos el esfuerzo de contacto mayorado, 25.41. Este esfuerzo de contacto en una dirección, me va a determinar mi cortante en una dirección. El cortante que va a actuar aquí, ¿no? Lo que explicamos en la clase anterior. ¿Sí? Entonces aquí para esto necesito determinar un D asumido que va a estar en función del H que asumí inicialmente, es decir, la altura de la zapata, menos el recubrimiento y menos un diámetro de varilla que también puedes asumir al inicio. Al inicio puedes asumir el diámetro de varilla. Bien. Se calcula el L volado, ¿no? Que está entre la cara de la columna y la cara o el borde de la cimentación, en este sentido, y se calcula el L', ¿sí? El L' es la longitud de la sección o del área, la longitud del área que está delimitada por mi sección crítica. Recuerden que la sección crítica, en un sentido, está a una distancia D de la columna, a una distancia D de la columna. ¿Y cuál es la distancia D? La distancia D asumida. Bien. Seguimos, ¿no? Con esto calculamos el cortante, que ya sabemos cómo calcularlo, y tenemos 80.12 toneladas. Con este cortante calculado, ¿no? Asimismo, revisamos la condición o nos hacemos base en la filosofía de diseño, en la que la demanda tiene que ser menor que la capacidad. La ecuación de la capacidad es esta. Igualamos, haciendo uso de la filosofía de diseño, igualamos la demanda con la capacidad, despejamos el valor de D, que es el peralte efectivo, y determinamos que en una dirección el valor de D necesario para resistir la demanda es de 54.75 centímetros, es decir, 55 centímetros aproximadamente, ¿no? Y hasta aquí llega el análisis en una dirección. Y dirán, ingeniero, pero esta zapata es rectangular y la otra dirección le faltó. No, no es que faltó. Usted la puede chequear, puede hacer el mismo procedimiento en el otro sentido. Es decir, ¿qué va a hacer aquí? Va a una distancia D, va a trazar la sección crítica
y por ende va a tener su área de contacto aquí, la que va a hacer que en este sentido falle, ¿no? La zapata. Va a llegar a la conclusión, va a llegar a la conclusión de que el peralte obtenido en este sentido es menor. ¿Y por qué es menor? Porque evidentemente va a tener un L, va a tener este L de aquí, este L de aquí va a ser menor. En el otro sentido va a tener una zapata hasta aquí, ¿no? Entonces va a tener este L volado hasta allí. Por ende va a tener solo un L' de aquí hasta aquí. Y esto va a ser menor que todo el esfuerzo o toda el área que va a influir en el corte en el otro sentido, ¿no? Así que se analiza el más crítico. Usted puede analizar los dos para comprobar lo que les estoy indicando, pero estamos analizando el más crítico, ¿no? Bien. Entonces con esto ya obtienen el valor de D y tienen un dato. Valor de D, 55 centímetros. Realizamos el cálculo del cortante en dos direcciones. Dos direcciones tenemos, recuerden, aquí, eh, la sección crítica o de corte va a estar a una distancia de medios. Un ratito. Sí, va a estar a una distancia de medios, ¿no? Y usted va a tener que determinar este valor y este valor. ¿Para qué? Para calcular el perímetro y esta área. ¿Sí? Ya van a ver, van a recordar lo de la clase anterior, ¿por qué no? Entonces, miren, determinamos que el valor de B o X, este valor, B o X, es igual a D, ya que es de medios, más el ancho X de la columna, más de medios, y van a calcular B o Y, B sub o Y, que es la sumatoria de D medios y la distancia o la dimensión de la columna en este sentido, ¿no? Eso nos da casi 1 metro en cada lado, ¿no? Aquí y acá. Luego, el perímetro es 2 veces un lado más 2 veces el otro lado, ¿no? Entonces vamos a tener un perímetro de casi 4 metros. Un perímetro de casi 4 metros. Continuamos y calculamos el área sombreada. El área sombreada de esta figura, que no es más que el área total menos el área generada o que está dentro de la sección crítica de corte. Y eso nos da un área de 8.62 metros cuadrados. Y el cortante en dos direcciones va a ser el esfuerzo de contacto último, lado, acá, aquí, el esfuerzo de contacto último por el área sombreada. Y eso nos da 219 toneladas de fuerza cortante en las dos direcciones de la zapata. Esta fuerza va a tratar de cortar a la zapata en su sección crítica. No, lo del ejemplo de funcionamiento que indicamos en la clase anterior. Bien, como ustedes ya conocen, determinamos el peralte. Son las mismas ecuaciones, ¿sí? Arrancamos de la filosofía de diseño, en la que la demanda es menor o igual que la capacidad. Igualamos estos dos valores
y despejamos de la ecuación el peralte en dos direcciones, ¿no? Tanto para la condición A, la condición B y la condición C, ¿sí? Entonces, de la condición A tenemos un peralte necesario de 40.82 centímetros, perdón, 40.84. En el peralte 2 de la condición B necesitamos 28.25 centímetros. Aquí se incorpora beta, ¿sí? Que ya explicamos, que es la dimensión larga de la columna dividida para la dimensión corta de la columna. Y para la condición 3 tenemos un peralte necesario de 22.89 o 22.90 centímetros. Aquí se utiliza dentro de este paréntesis el valor del D asumido. Este valor de D asumido, este dato está en función de si la columna es central, si la columna es medianera o si la columna es esquinera. Eso está en la norma, en el código aquí, en esta sección. Revíselo. Y en todas ellas, en todas estas ecuaciones, trabajamos con el perímetro de la sección crítica, B sub O. B sub O. ¿Sí? Acá también. ¿Sí? B sub O. Aquí. Y acá también B sub O, ¿no? El perímetro de la sección crítica, es decir, la longitud de la sección crítica. El peralte necesario para soportar la demanda de cortante es el máximo peralte de todas las condiciones. Entonces veamos que en este caso, para una zapata rectangular, revisamos en dos direcciones, tenemos 22, 28, 40 y en una dirección tenemos 55 casi, ¿no? Por lo tanto, el máximo o el que domina es el cortante en una dirección. ¿Sí? El más crítico en una zapata rectangular es el cortante en una dirección, mientras que en una zapata cuadrada, el más crítico, ¿sí? Es uno de los cortantes en dos direcciones, ¿no? Miren, aquí está. 57 es el mayor, ¿no? Esa es una conclusión que se puede obtener a partir de este análisis. Ya. Entonces tenemos el D necesario, 54.75 centímetros. Listo. ¿Cómo calculamos ahora sí la altura final del plinto o de la zapata aislada rectangular? Va a ser igual a ¿qué? Al D calculado, el de aquí, el obtenido, ¿no? Este D, más el recubrimiento de 8 centímetros que hemos determinado o escogido, perdón, hemos escogido, más el diámetro de la varilla dividido para 2, ¿no? Sí, recuerden que en una zapata, así como en una viga, el valor de D se mide al centroide del acero. Aquí es D. El recubrimiento se mide desde la cara inferior del acero hasta la cara inferior del elemento zapata. Lo que nos está faltando es sumar esta porción del diámetro del acero, que sería diámetro entre 2. Diámetro entre 2. Todo esto me da H. Todo eso me da H. Entonces, vamos a escoger un H de 65 centímetros. ¿Sí? Apenas 2, prácticamente 1.5 centímetros más, nada más. Ya para llevarlo a un número cerrado.
Y ya con esto, ahora sí diseñamos, ¿sí? El diseño en el sentido, en el lado corto, el diseño en el lado corto, ¿no? Este de aquí, ¿no? Tenemos esta zapata, la vamos a proyectar aquí. Ahí, sí. Nosotros, la longitud necesaria para la distribución del esfuerzo que va a colaborar en la demanda del acero, o sea, en la demanda para poder calcular el momento y por después determinar el acero, esta, ¿no? La cara de la columna. Entonces, este es L volado, que ya habíamos calculado anteriormente. Este es L volado, L volado, lo que vuela, L volado. Entonces, esta es el área que me va a generar, que la que que va a trabajar en conjunto con el esfuerzo de contacto y me va a generar el momento último de diseño. Entonces aquí tenemos momento último de diseño es igual al esfuerzo por el ancho B, ¿sí? Por este ancho, por el L volado, por L volado entre 2, ¿sí? Como brazo de palanca. Por eso tenemos L volado al cuadrado entre 2, ¿no? Y eso nos da un momento de 105,76 toneladas por metro. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una duda. En el ejercicio anterior, ese 0,59 justo detrás salió el D del plinto también 0,59. Entonces yo estaba confundido si en la fórmula de MN era la D o era el 0,59 como parte de la fórmula. Repítame la pregunta porque no la entendí. Ya. Este, ajá, esa fórmula que señala allí tiene Esta, el 0. Ajá, un ratito. 0,59. Esta de aquí. Sí. Sí. Ya. Ese 0,59 Ajá. justito salió en el ejercicio del cuadrado, Déjame ver en un el D del ratito. plinto. Ah, ya, ok. Ajá, entonces yo estaba confundido y creía que quizás ese 0,59 o era la D que nos salga o ese era parte de la fórmula. Ya. Bueno, la aclaro fácil, fácil y rápido eso, ¿no? En primer lugar, no se indicó que este valor de 159 era igual a D. Si no, lo hubiera puesto como D, pues, ¿no? Aquí al lado tenemos un D que sí es de la fórmula. En segundo, este 0,59 ya es un valor constante fijo. Entonces, con eso solventé su inquietud, ¿no? El 0,59 es un valor, una constante fija en esta ecuación. No es el valor de que haya coincidido en el ejercicio anterior, pues es una coincidencia nada más. Bien, dicho eso, entonces, una vez obtenido el H plinto, que es el valor que adoptamos aquí, ¿no? De 65, recalculamos nuestro valor de D, ¿sí? Recuerden que aumentamos un poco el plinto, no hemos variado el recubrimiento, no hemos variado el diámetro de la varilla, por lo tanto, si yo aumenté un valor, apenas el plinto, el valor de D también va a aumentar lo mismo. ¿Sí? Entonces yo aquí tenía un 54,75, ahora tengo 56,2, el centímetro y piquito. ¿Ya? Entonces es un valor de D que aún cumple con el mínimo necesario para resistir la demanda actual. Pero este D que se ha obtenido ahora ya es el definitivo porque yo ya escogí cuál es mi altura definitiva. ¿Sí? Bien. Entonces con este D ya definitivo, como va a quedar armada la zapata,
calculo, ahora sí, el valor de W. Y el valor de W lo encontramos en la ecuación del momento resistente o momento nominal o la capacidad a momento a flexión ¿de quién? De la zapata, ¿no? De la zapata. Por lo tanto, tenemos estos datos, phi de flexión 0,9, F'C 280, BW, que es esta longitud, ¿sí? La longitud en la que estoy analizando, el D del plinto que estoy obteniendo aquí arribita, y todo esto con este valor le voy a denominar con una constante o una variable de B le puse yo, una variable cualquiera, una variable cualquiera. ¿Para qué? Para poder obtener este valor de aquí. ¿Y qué hago con este valor? Con este valor lo que hago es armar la ecuación, así como lo hicimos en clases, armamos la ecuación cuadrática, resolvemos y obtenemos dos raíces, ¿no? Dos raíces. La raíz 1 es menor que la unidad, la raíz 2 es mayor que la unidad. Por lo tanto, el valor de W que yo necesito, a ver, ¿quién tiene una pregunta? A ver, Vázquez, creo. Sí, ingeniero, no es una pregunta, disculpe por interrumpir. Lo que pasa es que una compañera o sea, el Zoom la votó por problemas del internet y está tratando de ingresar ¿Qué a apellido es cerrar, ella? por favor. Guerrero Romina. No la tengo, a ver, un ratito, un ratito, un ratito. A Guerrero, ya aquí está. Solo ella, ¿verdad? A ver, Martínez Sí, también ella, parece. Mesa también, no sé si estás de este curso. Mesa, déjame rapidito, Mesa. Sí, Mesa también. Ya, ok, ya les acepté de nuevo. Ok, listo, gracias por avisarme. Bien, entonces, continuamos, ¿no? A ver, nos quedamos ya. Con la ecuación cuadrática que hemos determinado, calculamos sus raíces y escogemos el valor menor que la unidad. Siempre se escoge el valor menor que la unidad, ¿no? Entonces este W de la ecuación ya obtenido lo utilizamos para calcular la cuantía. ¿A qué es igual la cuantía es igual al valor de W por el F'C sobre Fy. Y esto nos da un valor de 0,0048. Una vez que nosotros obtenemos la cuantía requerida, ¿con qué lo comparamos? Tenemos que compararla con la cuantía mínima establecida en la tabla 8.6.1.1 del código ACI, ¿sí? En la que me establece valores mínimos de cuantía. Y el valor mínimo de la cuantía, según el código, es 0,0018 o 0,0014. El mayor de ambos. El mayor de ambos es 0,0018. Este valor de cuantía mínima es menor que la cuantía requerida, ¿sí? La cuantía mínima es menor que la cuantía requerida. Por lo tanto, vamos a asumir, o vamos a escoger, perdón, no es asumir, vamos a escoger la cuantía, la mayor cuantía entre las dos, ¿no? En este caso, la requerida. Con ello calculamos el acero de refuerzo necesario en este sentido. Esto calculamos el acero de refuerzo necesario y el acero de refuerzo necesario en el sentido largo de la zapata
va a ser igual a 0.0048 por el ancho B y por el D efectivo del plinto. Y por el D efectivo del plinto. Esto nos da un área de acero de 50.5 centímetros cuadrados. 50.5 centímetros cuadrados. Bien, entonces usted tiene una zapata. Usted va a tener una zapata con un ancho, ¿sí? Un ancho B. Y en este sentido, tiene que distribuir los 50.5 centímetros cuadrados necesarios. ¿Cómo los distribuye? Divide el área necesaria, el área de acero requerida, para el área de acero de la varilla que usted escoja. En este caso, escogimos una varilla de 16 milímetros. El área de la varilla de 16 milímetros es 2.01 centímetros al cuadrado. El número de varillas se obtiene dividiendo el área requerida para el área de la varilla. Por lo tanto, aquí nos da 25.117 varillas, pero usted no puede sacarle las varillas son valores unitarios, ¿no? Entonces nosotros escogemos el valor de 26, ¿no? 26, el inmediato superior, entero. ¿Ya? Y estas 26 varillas las tenemos que distribuir en el ancho B. Entonces, aquí escogemos y tenemos los recubrimientos. Miren, voy a dibujarla rápidamente en corte. Tenemos varilla, 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 varilla. El recubrimiento no solamente es hacia abajo, ¿no? Este no solamente es el recubrimiento, sino que el recubrimiento también es aquí, en este sentido. R. Entonces, si al ancho B le resto este recubrimiento de aquí y este recubrimiento de acá, sería B menos 2R. Y ya me queda toda esta longitud. Toda esta longitud, ¿sí? Como yo ya tengo el número de varillas, en este caso, para este pequeño ejemplo que estoy dibujando, serían 1, 2, 3, 4, ¿no? Para mi ejemplo real son 26. Pero el número, este ancho en el que voy a distribuir las varillas, tengo que dividirlo para el número de espacios. Entonces, el número de espacios son 1, 2, 3. Es una unidad menos que el número de varillas. Por lo tanto, la separación va a ser igual al ancho B menos 2 veces el recubrimiento dividido para el número de varillas menos 1. Y esto me da 0,082 metros, que en centímetros sería, un ratito, en centímetros son 8.16 centímetros. Y en milímetros son 81.6 milímetros. Usted le puede dejar cada 80, ¿no? Un valor redondito. De todas maneras, en obra ya el residente se encarga de distribuirlo igualitariamente, ¿no? Va a estar por allí. Entonces, este acero usted lo distribuye aquí. Pero esa distribución la veo muy chiquita, ¿no? Puede que parezca muy pequeña, pero es suficiente para que el agregado del hormigón pase.
Ahora, si usted no la quiere tan pequeñita, vea, vaya acá y escoja otra varilla. Vamos a borrar esto. Se escoja una de 20. Poner una de 20 milímetros. Claro que antes de escoger usted, antes de que usted escoja una varilla, cerciórese de que sea fácil de conseguirla, ¿no? De que en el mercado, bajo ciertas condiciones, le puedan vender, ¿no? Al contratista. O usted, si la va a construir, pueda conseguir una varilla mayor, la cual le va a dar una separación un poco mayor. Vean, hasta ahorita el de máximo 54, por ahí se mantiene, lo mismo. Ya, aquí también. Entonces, mire, ya no necesita 25, ahora necesita 16. 16.017. 17, coja. Entonces ya la puede separar cada 127.5 centímetros, en ese sentido, ¿no? Ya. Usted va a coger aquí y le va a poner cada 127 milímetros. Listo. Entonces, el número de varillas está en función del diámetro de la varilla que usted escoja. Bien, entonces hasta allí sencillito con el acero para el lado, perdón, el acero distribuido en el lado corto. Este acero se distribuye en el lado corto. O sea, el acero va a lo largo del lado largo de la cimentación, pero se distribuye en el sentido corto. Rapidito. Bueno, sí, sí, rápido. Ah, no. Tranquilidad, tranquilidad. Les muestro directamente en el ejemplo que tengo acá abajo. Mira, aquí está. No, entonces me quedé yo con la de 8 centímetros. Entonces, miren que las varillas van en el sentido largo, pero se distribuyen en el sentido corto. ¿Ya? Ahora sí, vamos con el diseño por flexión en el lado largo. Es decir, la distribución del acero ahora va a ser en el lado largo y va a estar a lo largo del lado corto. Entonces calculamos un B volado, que es esta distancia que está aquí. Esta distancia de aquí. ¿Sí? Este va a ser B volado porque ya estamos en el lado corto. B volado. ¿Ya? Calculamos el momento, ¿sí? De esta área. Esta área, si yo la veo, sí, sería esta área de aquí. Ahora vamos a distribuir las varillas en este sentido. Bien. Entonces tenemos el momento de 41.84 toneladas. Un momento bajo en realidad. Un momento bajo en este sentido. Aplicando la ecuación de la flexión, hacemos lo mismo procedimiento, ¿sí? Pero en este caso, ya el valor de B en la ecuación del momento ya no es B, ya ahora es L, ¿sí? ¿Por qué? Porque va usted a distribuir el acero a lo largo del sentido largo, de la dimensión larga de la cimentación. En el sentido corto está actuando el momento, pero usted distribuye el acero en el sentido largo. Asimismo, calcula WC, ¿no? Con esta consideración. Aquí está, pues, ¿no? Calcula WC, escoge el dato o la raíz obtenida menor a la unidad, en este caso 0,0122595, calcula la cuantía
la compara con la cuantía máxima, miren, en este sentido, la cuantía requerida es menor que la cuantía mínima. Por lo tanto, el acero se calcula con la cuantía mínima. ¿Por quién? Por la longitud de análisis en este caso y por el D efectivo del plinto o de la zapata, ¿no? Esto le va a dar 43.85 centímetros cuadrados. Determina este beta. ¿Para qué? Este beta, recuerden que es para la distribución del acero en este sentido en el lado largo. Tenemos que reubicar o tenemos que ubicar en la franja central un porcentaje de acero y el restante o la diferencia en las otras franjas. Entonces miren, calculan en beta, que es la relación entre el lado largo y el lado corto, 1.97 de 7. Aquí está la ecuación, ¿no? Del porcentaje. ¿Qué porcentaje vamos a distribuir en la franja central? Casi el 67%. Entonces el 67% del acero que necesito es 29.45 centímetros cuadrados. Si yo escojo la varilla de 20 que habíamos escogido, tenemos un área de acero de 3.14. Por lo tanto, vamos a tener un número de varillas igual a 9.376. Estos serían 10, ¿no? 10 varillas. 10 varillas que van a estar distribuidas en el centro, ¿sí? 10 varillas que van a estar distribuidas en la franja central de la zapata en la longitud larga. ¿Cuál es la separación? La separación va a ser cada 24 centímetros o cada 244, póngale 40 milímetros, ¿no? Usted en esa franja central, miren, usted tiene phi de 20, ahora es de 20, cada 240, ¿no? Va a distribuir 10. Entonces aquí usted pone, y esto tengo como phi de 16, pero es lo mismo, ¿no? Entonces usted coloca una aquí, dos aquí, serían 2 y le quedan 8, las 8 las distribuye aquí, ¿no? En medio. Usted las distribuye en medio. Tiene que ser distancias iguales. Y si yo utilicé el 67% en la franja central, pues la diferencia, que es el 33%, ¿sí? Lo voy a utilizar en las otras dos. Entonces, miren, aquí tenemos el porcentaje, este porcentaje multiplicado por el acero que necesitaba en la longitud larga, el calculado me da casi 15 centímetros cuadrados, divididos para el área de la varilla que voy a utilizar, me da un valor de 4.58 varillas. Entonces, como no puedo utilizar 4.58 varillas, voy a utilizar 6. Pero ingeniero, usted dijo que es una más nada más. Sí, es una más, pero recuerde que usted tiene dos franjas. Usted tiene dos franjas. Tiene aquí y tiene acá. Entonces, una le va a quedar más chulla que la otra. Póngale 6. Lo que quiere decir que 3, usted va a ubicar 3 en este sentido. Perdón, de este lado va a ubicar una aquí, 2 y 3. Y en el otro lado también va a ubicar una, 2 y 3, ¿no? Ahí distribuidas uniformemente. Y listo, una vez que ya tiene eso, pues detalla usted el armado de la zapata, lo pone en el plano y lo presenta, ¿no? Asimismo, hacemos el chequeo por la parte de sísmica. Y miren rápidamente, aquí tenemos que el esfuerzo de contacto debido a la acción del sismo y de la carga
tenemos un esfuerzo máximo de 23, un esfuerzo mínimo de 20, mientras que el esfuerzo admisible es de 26. En el otro sentido, tenemos un esfuerzo máximo de 24, un esfuerzo mínimo de 16 y el esfuerzo admisible es de 26. Es decir, el esfuerzo admisible es mayor que la demanda por sí. Entonces, el diseño es satisfactorio, cumple con en cuanto a esfuerzos y el acero de refuerzo en la cimentación. Bien, aquí nomás lo único que tienen que considerar es lo siguiente. En este chequeo, recuerden, por resistencia en materiales, ¿no? Si el sismo actúa en este sentido, en X, ¿quién va a resistir? O la inercia que resiste es la inercia en Y. Y la inercia en Y sería, la base sería la dimensión corta, la altura, la dimensión larga, elevado al cubo, ¿no? Está en la ecuación, dividido para 12. Y el valor de C es la mitad del lado largo, ¿no? La mitad del lado largo. En el sentido Y, el sismo actúa en Y, valga la redundancia, quien resiste es la inercia en X, quien resiste la inercia en X, por lo tanto, la base va a ser L, la base va a ser L, la altura de esta sección es B, al cubo, entre 12, y con eso usted tiene la inercia en X. Y el C en X va a ser la mitad del lado corto. Y es la mitad porque es una sección regular, no una sección que es simétrica. Bien, como eso sería todo, el diseño de zapatas en diseño de zapatas aisladas rectangulares, ¿no? La siguiente clase, que es el miércoles, tenemos la lección hasta este punto, ¿no? Hasta este punto tenemos la lección. Va a ser virtual de todas maneras, cámaras encendidas. Quien no tenga la cámara encendida, pues, como lo mencioné al inicio, ¿no? En las directrices iniciales, pues, será llamada la atención una vez y si no corrige, pues será penalizado. Tareas, también la tarea la tienen para el día miércoles hasta las 12 de la noche, 11:59, ni un minuto más. Si no lo entrega, pues no será admitida. Las tareas atrasadas no serán admitidas. Pueden trabajar en grupo para resolverla. Pueden trabajar en grupo para resolverla. Y déjenme ver, repito, aquí le pongo el ratito. Actividades, vamos a revisarla. Si tienen alguna inquietud de una vez la realicen. Acá, acá, ya. Entonces, ¿qué dice? Diseñar el peralte efectivo y el acero de refuerzo de la zapata cuadrada debajo de la columna B3. Esta es la columna B3. Considere dimensiones de columna 40 centímetros en el eje Y 60 en el eje X. F'C, gamma del suelo, la profundidad de desplante y el cubo admisible del suelo. La ubicación de las columnas y las cargas que llegan a la cimentación se muestran a continuación, pues, ¿no? Entonces aquí en la columna 3 llega una carga muerta, una carga viva y los momentos en X y momento en Y. Instrucciones. La tarea será grupal, debe estar debidamente identificada, ¿no? Con universidad, facultad, carrera, ¿no? Bien presentada la carátula del trabajo, de la tarea. Esta puede ser desarrollada en Word, Excel o MATCAD, ¿sí? ¿Qué se pide? Que se desarrolle la memoria de cálculo paso a paso, es decir, algo como esto, paso a paso, ya sea en Word, Excel o MATCAD, pero paso a paso, con las ecuaciones y todo. Incorporando los respectivos gráficos. La fecha de entrega, pues ya la mencioné, el siguiente miércoles 30 de abril, hasta las 23 horas con 59 minutos.
debe ser subida en archivo PDF. El apellido, cada quien tiene que ponerle apellido y nombre y tarea número 1. Ustedes la van a hacer grupal. En la carátula debe estar el listado del grupo, pero cada uno de ustedes lo sube a su respectivo campus, ¿no? Al Moodle. Para la calificación, se considerará la presentación, la secuencia lógica de desarrollo, correcta utilización de unidades, gráficos incorporados y detallamiento final de diseño. ¿Cuál es el detallamiento final de diseño? Pues esto, ¿no? Esto es el detallamiento final del diseño. Esto en planta en acero y esto en cuanto al peralte, pues, ¿no? Una vez que usted, esto, las dimensiones, la altura, el valor de D y la barra, pues el diámetro de la barra. Es decir, tiene que estar este gráfico al final y este gráfico de aquí. La distribución en planta del acero y la configuración en corte de la zapata. Bien, ¿alguna pregunta? El detallamiento por acción sísmica, eso no. Detallamiento por acción sísmica. La acción sísmica no es un detallamiento. El detallamiento es esto. Esto no es un detallamiento, es una revisión, pero sí tiene que hacerla. Una vez que usted haga la revisión, efectivamente se queda con el detallamiento que está aquí. Si no le llega a cumplir, pues ya sabe, como preguntó el compañero, revise sus cálculos y si sus cálculos están bien, entonces modifique las dimensiones de la zapata en el punto que está acá, en el punto 2. Perdón, sí, en el punto 2. En el punto 2, sí, en el punto 2, aquí. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, no hay más preguntas. Bien, si no hay más preguntas, entonces ya, ya saben. eh, para la siguiente clase, los primeros minutos antes de la lección, me van a mostrar la planta del proyecto, de la planta del proyecto que ustedes van a utilizar. De todas maneras, ya para el miércoles, el día lunes está subido el proyecto, que prácticamente les voy a pedir que diseñen plintos, cuadrados, rectangulares, en una dirección y en dos direcciones, que esas las vamos a ver después de la siguiente clase. Bien. Eso es todo, señores. Nos vemos. Hasta la siguiente. Ingeniero, gracias. Ya.